El ángel de Nicolás. Verónica Murguía. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. El ángel de Nicolás. Verónica Murguía. Ciudad de México, 1960. Durante las décadas en que la imaginación fantástica fue francamente despreciada por la cultura mexicana, considerada una excentricidad que solo podían permitirse algunos autores de prestigio, más de un escritor interesado en lo fantástico surgió y se extinguió sin que nadie se diera cuenta. Otros, como Verónica Murguía, resistieron y en este siglo se revelan a muchos lectores. Alternando la escritura con estudios de artes plásticas, ha sido ilustradora. Murguía se dio a conocer como especialista en narrativa infantil y juvenil. Es la única persona nacida en México que ha obtenido el Premio Internacional Gran Angular de Narrativa Juvenil, que ganó en 2012 por su novela Loba. Esta es una rareza considerable en el panorama mexicano de la imaginación fantástica, pues es una de las muy escasas novelas notables hechas en el país que se encuadra en un género reconocible, la fantasía épica, a la manera de Tolkien. En Loba, Murguía cuenta una historia de aventuras que es al mismo tiempo un alegato contra la violencia contemporánea, a tono con el compromiso social que deja ver en toda su obra. Otros de sus libros son las novelas Aulilla 1997 y El Fuego Verde 1999 y la colección de sus propios cuentos El Ángel de Nicolás 2003. Y Jacob llamó a aquel lugar Panuel, o sea, cara de Dios, pues dijo, he visto a Dios cara a cara y aún estoy vivo. Génesis 32,31. Y he recordado toda mi vida cobijado por un voto de silencio. Entiendo que la mejor advertencia que un hombre como yo puede hacer a los demás es vivir en callada humildad, pero mis superiores me han ordenado escribir. Quizás el minucioso recuento de mis pecados sirva de algo. O quizás el imponerme la obligación de consignarlos trabajosamente al pergamino, pues aprender a escribir es tarea fatigosa y ardua, sea parte de mi penitencia. He vivido en tiempos aciagos. Un 15 de agosto, hace ya 17 años, fui testigo de cómo el cielo de Constantinopla se oscureció a mediodía cuando la madre del emperador Constantino, Irene la Ateniense, ordenó cegarlo en la misma habitación de Pórfido en la que lo había parido. El sol se ocultó entonces y un súbito y silencioso anochecer cubrió la tierra. El funesto silencio se rompió cuando en la ciudad se alzó un amargo clamor. Hombres y mujeres se postraron, desgarrándose las ropas y mesándose el pelo, mientras con grandes alaridos pedían a Dios que tuviese misericordia. Tal vez esas mismas súplicas profería el emperador en su palacio mientras, de rodillas, veía el rostro del verdugo que se acercaba a sacarle los ojos. En los cuarteles los soldados encendieron las antorchas con manos trémulas. En los templos los monjes oraban de bruces y observaban de reojo los cirios, calculando de cuánta luz disponían. La oscuridad, sin embargo, duró poco, el tiempo que tardó el verdugo en dejar ciego a Constantino. Las campanas de la iglesia de los santos apóstoles repicaron agradecidas cuando el sol salió de nuevo, aunque el emperador jamás volvió a ver la luz. Hay quien dice que ese día las naves de todas las naciones equivocaron su rumbo, el Mármara se convirtió, mientras duró esa noche breve y terrible, en una charca descomunal de pez negra. Tan negra como la ambición de Irene, quien después de cegar a su hijo y aconsejada por el eunuco Estoraquio, adoptó el sagrado título de Basileus, para escándalo de los prelados y los nobles que no concebían a una mujer emperador. En la Pascua del año 799 de nuestro Señor fui a buscar a una siciliana de la que me había encaprichado, a un burdel cercano al palacio de Magnaura. Bebí mucho. Al otro día, cuando me despertó el escándalo del cortejo, me asomé a la ventana. Bajo la luz de un sol que me hirió los ojos, vi a Irene con las riendas de la cuadriga imperial en las manos. Me precipité escaleras abajo y salí a tiempo para ver pasar en medio de una nube de polvo a los soldados de Estoraquio y a la turba que lo seguía, llenando el aire de gritos y rezos. Irene cumplió con el rito imperial como si hubiera nacido varón. Arrojó monedas de oro al populacho, alcancé a recoger 25 besantes, y las imágenes que su hijo había mandado quitar de los templos fueron restituidas. Los griegos adoramos de nuevo los iconos como si fuéramos idólatras, postrándonos ante las imágenes como si fueran dioses. Algunos de los monjes que antes se negaban a tolerar que una mujer fuera Basileus, la bendijeron a pesar de la muerte de Constantino,
pues el verdugo fue tan cruel al cegarlo que no sobrevivió ni 2 semanas. Pero la Virgen María seguía apareciéndose sobre las murallas, las gentes gritaban al ver el manto azul y brillante como una flama, ondeando sobre los bastiones. Teotocos. Protégenos, Santa Madre de Dios. Y Constantinopla entera se envalentonaba. 2. En las noches, cuando las campanas llaman a maitines, abro los ojos en la oscuridad y mi corazón late deprisa, inmerso en el recuerdo de la batalla contra los búlgaros, a quienes Lucifer ha otorgado tantas victorias. Envuelto por el tiempo lentísimo de este claustro en el que el recuerdo florece y fructifica sin que nada los distraiga, aun a pesar del dolor y del remordimiento, me pregunto si la sangre de Irene, esa madre crudelísima, sería más digna que la de Nicéforo, el logoteta del tesoro que la derrocó y la envió a morir a Lesbos. Dicen los patricios que a Nicéforo le faltaba ambición. Comentan que si Irene hubiera vuelto a casarse, se hablaba de un matrimonio con Carlomagno, ese bárbaro incapaz de escribir su propio nombre, el imperio habría resistido, invulnerable, al embate de los búlgaros. Pero Irene no me importó nunca. Es a Nicéforo a quien recuerdo como mi Basileus, y es por el que mi corazón se estremece en las noches. Me alisté en el ejército de Nicéforo cuando Bardanes turco trató de conquistar el trono. Nicéforo se defendió como un león y allí comenzó su ascenso fulgurante, derrotó a Bardanes, derrotó a Arsaber, los soldados vencidos desfilaron en una larga procesión por las calles de Constantinopla. Los raparon y cargaron de cadenas, el populacho los insultó, algunos les arrojaron piedras y puñados de bosta de caballo. Los rapazuelos trataban de herirles las piernas con palos afilados y los llamaron hijos de perra. 50 soldados fueron cegados y los agujeros donde habían estado sus ojos parecían mirar las altas murallas cuando volvían sus rostros exangües al cielo. A nuestros oídos llegaban los ecos de las incursiones árabes contra Atenas. En las escaramuzas contra los búlgaros y jázaros ingratos que se agazapaban en los pantanos del Danubio se apagaban centenares de vidas griegas. El Cancrum, ese nombre que es como un terrón de lodo en mi boca, ese nombre semejante al ruido que hace una piedra al romperse, había reunido a los búlgaros bajo su mando. Ese ejército, venido de los bosques oscuros y llenos de monstruos de Transilvania, dio batalla y venció a los griegos en las orillas del río Estrimón. Krum y sus hombres llevaron su insolencia hasta asesinar a la guarnición acuartelada de Sofía. Tanto miedo hubo entonces en Constantinopla que los monjes predicaban en las calles y decían que se avecinaba el fin de los tiempos. Fue en esos días cuando se reanudó la costumbre de dar la comunión a los cadáveres antes de enterrarlos. Nicéforo probó su valor contra la flota de Harún al-Rashid. Las flotas bizantinas usaron el arma secreta y atroz, los infieles fueron vencidos y sus tumbas fueron sus propias naves, convertidas en piras funerarias que flamearon sobre las aguas del mar, dentro de nubes de fuego griego que incendiaba la espuma de las olas. 3. Desde niño quise ser soldado. Nací fuera de las murallas y mi orfandad transcurrió a la sombra majestuosa de la puerta de San Romano. Mi niñez me enseñó que el único poder verdadero, más elocuente que el sonido de las monedas o que las palabras de nuestro Señor, era el de la espada. Perpetré toda obra que se hace al abrigo de la oscuridad, robé, engañé, violé y di muerte. Vi al hierro triunfar sobre la belleza y la astucia. Vi cómo silenciaba los rezos más desesperados y las blasfemias más repulsivas. Me hice famoso entre los sicarios porque me aficioné a la daga corta, aquella que obliga a quien la maneja a atraer a la víctima hacia sí con la otra mano. Me temían y yo me deleitaba en mi torva susceptibilidad de hombre armado. Para mí, solo la espada podía oponerse a la espada, la vida era matar o morir. Se mataba o se moría en el palacio, como cuando la madre ordenaba cegar al hijo, en los combates, en las naves, cuando las aguas hambrientas devoraban a hombres que otros arrojaban por la borda. Matar o morir en el placer bermejo de la caza, cuando los halcones cretenses se dejaban caer como alados meteoros sobre la liebre, cuando el mastín moría atravesado por el colmillo estriado del jabalí, que era atravesado a su vez por la lanza o la espada. Matar o morir, solo eso entendía yo de las historias de los santos, decapitados, flechados, descuartizados, asados, en fin, muertos por pecadores como yo. En la iglesia, el sacrificio del Cordero se repetía diariamente y su sangre se derramaba una y otra vez sobre nuestros pecados sin alcanzar a redimirnos, porque volvíamos a pecar. Yo vivía convencido de que Dios cerraba sus ojos ante la crueldad de sus criaturas. Nunca tomé esposa. Preferí la calle y luego el cuartel y la batalla.
Quise amanecer en tierras desconocidas y desear a las mujeres enemigas cuyas lenguas ignoraba. Creía que el fuego del saqueo alejaba mi muerte, que, como a todos, siempre me ha rondado como un lobo. Cuando se supo que el Logoteta encabezaría una segunda expedición en contra de los búlgaros y que nuestra recompensa serían buenas tierras de cultivo cercanas a Pera, me alisté en sus filas. Mi destreza con la espada y el caballo me ganó un lugar en la caballería. Pasé a ser parte de los catafracti que cabalgarían siguiendo a Nicéforo y a su hijo Estauracio. Se nos unieron los soldados de las fronteras asiáticas que desde la muerte del califa del Bagdad estaban ociosos. Para fabricar nuestras lanzas fue necesario talar un jardín de fresnos que ofrecía su sombra a quienes llegaban a la ciudad. La mañana de mayo que salimos de Constantinopla por la Puerta de Oro, la multitud efervescente que nos vio partir afirmó que nuestras lanzas eran como un bosque, cuyas hojas rutilantes eran las puntas agudas de las picas. Para que la victoria fuese total, llevábamos torres de asedio, arietes y testudos desarmados en carretas tiradas por bueyes. No habría muro que no pudiéramos derribar. Hacía más de 100 años que el Khan Asparuk se había convertido en tributario del trono de Constantinopla. Ahora Krum, su descendiente, había declarado la guerra a los griegos. Nos dirigimos al norte. Fuimos más allá de Tracia, hacia los pantanos brumosos de las riberas del Danubio. Nicéforo conocía el camino, era su segunda campaña contra Krum y su paciencia se había agotado. Odiaba al Khan. Conocía los ídolos de los búlgaros y sabía que eran viles. Krum siempre se hacía acompañar de un adivino, un hombre devoto de sus dioses horrendos que se cubría de campanillas y cascabeles, como un leproso, y se tocaba con cornamentas de ciervo que lo hacían verse como un diablo. Quienes habían guerreado contra los búlgaros les temían y los odiaban. Nos contaron que nacían sobre los lomos de sus caballos, que dormían, defecaban y copulaban a caballo. Ciertamente los vi morir a caballo, y sus cuerpos permanecieron sobre las monturas, atadas las caderas a las sillas y los dedos entretejidos con las crines, inextricablemente, para siempre. Podían disparar más flechas en un Ave María que 6 arqueros griegos, y no dirigían la flecha con el índice, sino que colocaban la vara en medio del puño con la mano vuelta hacia abajo y las plumas rozando la muñeca. Además disparaban como los partos, volviéndose sobre el caballo cuando huían. Usaban puntiagudos cascos de hierro sobre sus gorros de piel y todos tenían las piernas curvas, modeladas por el lomo de sus pequeños caballos. Avanzamos hacia su capital en medio de emboscadas y peste. Cayeron tormentas y nuestras monturas se hundieron en el lodo. Las lentas carretas, atestadas de máquinas de guerra, se atascaban en el tremedal y los bueyes eran incapaces de sacarlas. Las dejamos atrás. Hubimos de cortar árboles y afilar las puntas de los troncos para fabricar terebras, las ligeras vigas con las que esperábamos perforar los muros de los búlgaros. Las fiebres nos diezmaban. Pronto, además de las tempestades que entorpecían nuestro paso convirtiéndonos en un ejército de borrosas figuras vestidas con lorigas que se enmohecían, llovieron sobre nosotros las flechas búlgaras. En chaparrones letales que surgían de la espesura, las crueles flechas bárbaras cubrían el cielo, girando sobre sí mismas, cantando, los búlgaros agujeran las puntas y sus flechas silban como mirlos, y alargando su espiral mortífera hasta que se clavaban en la espalda de un hombre. A causa de la humedad, ni las heridas más superficiales se curaban y de los labios de cualquier laceración resumaba la pus. Los hombres del Khan preferían atacarnos de noche. Desjarretaban a las mulas y desaparecían antes de que pudiéramos verlos. Sus caballos eran fantasmas veloces y huidizos que se confundían con la negrura y de poco nos valieron las fogatas tiritantes que encendíamos con leña mojada. A veces, un ojo como una almendra de tinta en cuyo centro brillaba una gota de luz se destacaba en la maleza y los vigías daban la voz de alarma. Pero era inútil. Los búlgaros usaban silenciosas armaduras de cuero y envolvían los cascos de los caballos con trapos. A los griegos que raptaban nos encontrábamos después. A la vista de sus cuerpos martirizados y tumefactos, el pavor y la sed de venganza peleaban por nuestros corazones. El numeroso ejército con el que salimos de Constantinopla menguaba día a día y los mercenarios desertaron. Tuvimos sed. Krum y su hijo Murtag envenenaron los pozos. Solo Nicéforo guardaba la calma. Dábamos sepultura a nuestros muertos y él oraba por sus almas después de ungirlos con aceite bendito. Velaba sobre nosotros cuando comíamos nuestro rancho de cecina y aceite sobre los escudos que colocábamos encima de las rodillas y nos mostraba una reliquia de San Demetrio que llevaba colgada del cuello.
Un trozo de hueso que fulgía tenuemente, engarzado en los rayos de un relicario de oro. El logoteta traía la Santa Hostia en sus alforjas y no temía. Nos ordenó gritar, Señor, ten piedad, al combatir, pero como temíamos, éramos cada día más crueles y dejamos la piedad para Dios. Asolamos las tierras de los súbditos de Krum. Tuve una mujer búlgara que tomé prisionera después de quemar su aldea. En las noches me daba un mudo calor de bestia mansa, de día caminaba detrás mío, uncida a mi caballo con las manos atadas. Me gustaba, pero la maté a pesar de su dulcedumbre, porque las burlas de un macedonio que la encontraba fea me irritaban. Nunca supe su nombre. Acicateados por el miedo y la ira llegamos a la extraña capital de los búlgaros, Pliska. El camino para alcanzarla quedó empapado de sangre griega y búlgara, por eso al llegar nos sorprendieron su pobreza y la arquitectura torpe y simple de sus murallas, que contemplamos desde lo alto de un bosquecillo de encinas. Pliska, semejante a una costra de arcilla, era una aldea grande protegida por un muro de barro y troncos mal devastados de donde aún pendían algunas ramas. Nosotros, acostumbrados a los esplendores de Constantinopla y Salónica, nos reímos de sus débiles murallas señalándolas con el dedo y escupiendo en su dirección. Los vigías dieron la voz de alarma al vernos. Nicéforo gritó la orden y un temblor recorrió las filas, acompañado por el venerable grito de guerra bizantino, Noviscum, gritamos 1000 veces, iracundos y anhelantes. El ejército se dividió como si un animal monstruoso se desperezara, la infantería avanzó con los escudos sobre las cabezas, mientras los catafracti esperábamos impacientes, clavando la espuela y tirando de la brida al mismo tiempo. Algunos búlgaros asomaban la cabeza sobre el muro y tiraban sin puntería. Nicéforo bajó el astil de su lanza, en el que ondeaban nuestros colores. Comenzamos. La infantería lanzó los ganchos y las escalas colgaron del muro. Nosotros disparamos flechas incendiarias que prendieron los techos de paja. Era tan grande nuestro ímpetu, que al principio no nos dimos cuenta de que la ciudad apenas se defendía. El muro de Pliska era más bajo que los muros de los fuertes que habíamos quemado en el camino, entramos en ella como un río atronador. Un grupo de jóvenes armados con lanzas y aperos de labranza nos hizo frente, algunas piedras golpearon los costados de nuestros caballos. Nicéforo cabalgó entre ellos con la espada en la diestra. Los búlgaros fueron cegados como mieses y nuestras voces ahogaron los ayes de las víctimas. Cayó la tarde sobre nosotros, pero no nos dimos cuenta, iluminados y caldeados por los fuegos de la ira y el saqueo. Ardió la humilde Pliska, incendiamos sus chozas pardas y sus graneros. Derribamos la puerta del templo dedicado a los caballos y calcinamos el burdo palacio del Khan. Degollamos a los niños, a las mujeres que encontramos ocultas en las casas y a los ancianos en sus yacijas. Que no hubiera monedas de oro, joyas o marfiles nos encolerizó aún más. Sin el efecto apaciguador del botín, nuestra furia se encrespaba en lugar de amainar y nos dedicamos a desventrar las yeguas y a quemar los establos. Krum no está aquí, nos decíamos con asombro, y a pesar de que no habíamos matado a un solo soldado, no nos detuvimos. Los relinchos se mezclaron con el llanto y los gemidos de los moribundos. Los búlgaros que defendieron bravamente los establos con palos endurecidos en la hoguera eran demasiado viejos o demasiado jóvenes para pelear. Vi un caballo, griego o búlgaro, no lo sé, que corría y sus vísceras colgantes se enredaban en sus cascos como una larga sierpe rosada y azul. Estauracio, el hijo de Nicéforo, apareció rodeado de soldados que reían. Satisfechos, recorrían a pie y con las espadas chorreantes el escenario del pillaje. Una vaga pesadumbre me agobió. Me aparté y dejé a mis compañeros entregados al saqueo. Me dirigí al bosquecillo, tiritando de cansancio. Enfundé mi espada, sin limpiarla. La sangre me chorreaba del pelo pues tenía una herida en la frente de la que no me había percatado. Al mirar hacia el campamento, iluminado por la aureola roja que coronaba la ciudad, vi que Nicéforo se dirigía a la tienda en la que acostumbraba orar con algunos de sus hombres. Caminé hacia ellos, para pedirle a Nicéforo o a alguno de los monjes que siempre lo acompañaban que me oyera en confesión. Un dolor repentino me atenazó el pecho y recorrí con los dedos el peto de la coraza para revisarla. Tal vez una lanza me había roto una costilla. Pero a excepción de la que me empapaba el pelo, la sangre que me bañaba no era mía. 4. Lo que sentí después cambió mi vida para siempre, aunque mi recuerdo es una confusa sucesión de imágenes revueltas como en un remolino de viento embravecido.
Iba hacia Nicéforo cuando con el rabillo del ojo distinguí algo blanco que se movía entre los árboles. Era una mujer. Creí que era una búlgara que había escapado del saqueo, pero cuando me acerqué me pareció griega. El óvalo pálido de su rostro sonriente me recordó el de la siciliana que amé el verano que Irene se coronó Basileus. En voz baja, primero en griego y luego en mal latín le pregunté: ¿Quién eres, mujer? Ella se acercó y yo desenvainé. Dirigí la punta de la espada a su pecho y la amenacé. Dime quién eres ahora, o te corto la lengua. La mujer tendió los dedos hacia el filo de mi acero. Moví apenas la muñeca para que la hoja se clavara en la parte blanda que hay entre el pulgar y el índice de la mano que se acercaba, cuando mi espada, de pronto pesadísima, cayó al suelo. Una gota de sangre de la herida que tenía en la frente entró en mi ojo izquierdo y, medio ciego, retrocedí. Ella avanzó otro paso. A lo lejos se escuchaban los gritos de los griegos. Alcancé a pensar que había caído en una trampa y me incliné sobre la espada que yacía encima de la hierba, cuando ella colocó su pie desnudo en el hierro. Sentí que me ahogaba de rabia. Quise cogerla del pelo para forzarla y degollarla porque se había burlado de mí, pero cuando me erguí, ante mi vista no estaba ya la muchacha vestida de blanco, sino un soldado griego de mi edad y altura, con acero idéntico al mío en la diestra y un escudo colgado sobre el costado. La cara permanecía en la oscuridad. ¿Me reconoces?, dijo una voz familiar. Dudé, lleno de terror. No sé quién eres, susurré. ¿Qué fue de la hechicera? Mira, exclamó él y levantó la espada. De la hoja manchada de cuajarones brotaron lenguas de fuego que lamieron la oscuridad. Vi, iluminados por la luz celeste que brotaba del acero, el bosque y el campamento, y mis manos se veían azules y en ellas brillaba la sangre como aceite negro. Entonces reconocí la espada. No era la mía, era la espada cuya punta señaló a nuestros padres Adán y Eva la salida del paraíso. Me cubrí el rostro y grité porque la luz me hería y sentí la mano del desconocido sobre mi cabeza. Tuve miedo y pesar. La luz que brillaba detrás de mis párpados cerrados y que los teñía de rojo se apagó. Las visiones ocuparon todo el espacio del cielo y de la tierra. Vi mi cuerpo. Lo vi por dentro y el trabajo de los órganos para que mi duro corazón, apretado como un puño, siguiera latiendo. Mi mano, los dedos apretados y tintos en sangre, era un corazón que se cerraba sobre el puño de mi espada. Vi una fosa abierta en un lugar desconocido y, junto a ella, un matorral de hierba amarillenta. Supe que esa era mi tumba, el último hogar de mi cuerpo en este mundo. Vi las cimas del Mármara y vi la silueta amada de Constantinopla, pero los muros ardían y se desmoronaban. Vi las guerras sucesivas, las banderas y estandartes, todos distintos, todos el mismo. Caí hincado y abrí los ojos. Ante mí estaba la muchacha búlgara aquella, que me sonreía con las manos atadas y me imploraba que no la matase en un idioma que yo ignoro, pero que comprendí. De su garganta brotó sangre que derramé. Grité y vi llorar a su padre, como lloré yo cuando era niño y mataron a mi padre en una taberna, por la espalda, a causa de una ofensa imaginaria. Dios no cerraba sus ojos como yo creía. Caí de rodillas frente al ángel y supliqué: ten piedad. Ante mis ojos la muchacha búlgara se convirtió en mí, y fue como mirarme en un espejo. El hombre feral que tenía frente a los ojos, con una herida en la frente y la cara manchada de sangre, me repugnó. Una mano idéntica a la diestra, la vieja cicatriz que me hizo una daga lombarda también le cruzaba la palma callosa, se posó sobre mi mejilla y me obligó a volver el rostro hacia Prisca. El ángel me mostró la venganza de Krum. La aparición se transformó de nuevo y fue un ángel vestido de azul como los de los iconos. Permaneció a mi lado y me sostuvo la mano con sus dedos glaciales mientras el ejército búlgaro rodeaba a los griegos como una nube de langostas. Prisca fue el cebo, las endebles murallas, la trampa. Los griegos, entorpecidos por la sangre derramada como por un narcótico, fueron sorprendidos por los búlgaros en plena rapiña. Krum galopaba al frente. Su casco relucía y las mangas acolchadas de su traje estaban teñidas de sangre hasta los hombros. En su peto de cuero de yegua vibraban algunas flechas griegas. Montaba un caballo robusto que tenía los flancos brillantes de espuma y los belfos sangrantes. Los búlgaros aullaban, de sus gargantas salía un ulular agudo que hizo que yo me soltara de los dedos del ángel para taparme los oídos. Los griegos trataron de salir de la ciudad,
pero los búlgaros ocuparon la entrada con sus caballos. A la vista de los cuerpos de sus mujeres y sus hijos, sus gritos se hicieron más terribles. ¡Ay de mis compañeros! Los más afortunados encontraron la muerte en la batalla, cuando se ofrecieron a las flechas búlgaras. Todos preferían morir espada en mano que ser sometidos al suplicio. Yo me lamentaba por todos los que morían. Levanté las manos al cielo y lloré, y mi llanto se perdió en el estrépito de la batalla y los alaridos de dolor de los griegos. Me arrojé al suelo y quise hundirme en la tierra. Los húmedos terrones se deshicieron entre mis dedos, como el polvo en el que habríamos de convertirnos todos. Me arrastré hasta el ángel y lo miré. Su rostro impasible brillaba, me señaló la ciudad. Vi los cadáveres de griegos y búlgaros tendidos en un fango de carne y sangre, amontonados en una confusión que los igualaba. A la luz de la luna hinchada y amarilla, vi a Krum, que gritaba regocijado y levantaba la lanza en cuya punta había clavado la cabeza de Nicéforo. Me puse de pie y oculté la cara en el pecho del ángel. Fue como si buscara cobijo bajo un árbol en llamas. Me besó en los párpados y vi, aunque no con mis ojos, pues el llanto me cegaba, la fiesta infame en la que el cráneo de Nicéforo fue convertido en una copa de plata. Vi a Krum beber de ese cáliz un vino denso y a los prisioneros griegos arder en las piras. El ángel murmuró en mi oído y escuché mi propia voz que blasfemaba y decía: Dios no nos ve ni nos escucha. Dios lo ve todo, dije y me santigué, dispuesto a expiar mis pecados en el infierno. Le tendí las manos al ángel, pero no las tomó. Movió los labios y escuché mi propia voz que decía: Todavía no, Nicolás. Solo 14 hombres regresamos a Constantinopla. Llevamos a Estauracio en una parihuela. Un búlgaro le había partido la espalda con una daga, y su llanto incesante no nos permitía dormir. Pero no dejamos de darle a beber el vino en la boca y a diario le cambiamos los vendajes, aunque nuestras curaciones fueron torpes, pues ya no había médico entre nosotros. Vi. Es mi penitencia saber que la muerte por la espada no se detendrá mientras haya hombres sobre la tierra. Ahora, vestido con este hábito negro de monje, siento desde mi celda los estertores del mundo. Apenas ayer el emperador Miguel anunció que el 5 de noviembre el puerto de Mesembria cayó en manos de los búlgaros. Ay, veo la noche de Mesembria teñida de luz roja, iluminada por el fuego que hace arder la ciudad y las naves. Veo el mar color de sangre, las olas coronadas de espuma bermeja, los maderos flamígeros que flotan entre los cuerpos de los muertos. Veo a Krum, también veo la copa soez que se hizo con la cabeza de Nicéforo, colgada del arzón de su caballo. Veo a los búlgaros y a los griegos entrelazados en la danza funesta del combate, a las mujeres llorando y a sus hijos mudos de terror, cogidos de sus faldas. Cada gota de sangre que se derrama me duele como si manara de mi propio pecho. La pluma con la que escribo estas líneas tiembla en mi mano y mancho el pergamino costoso que me han dado los monjes. No he vuelto a matar, ni a llorar. Ni una lágrima saldrá ya de mis ojos. Lo secó el beso de la aparición. Mi ángel me enseñó que la vida no es solo matar o morir. Pero no me reveló lo demás. Constantinopla, en el año 812 de nuestro Señor Jesucristo y en el año 6334 desde el principio del mundo. El cuento que da título a ese libro muestra, como gran parte del resto de la obra de Murguía, su gran interés por la historia y en especial por la Edad Media. Todas sus narraciones son producto de una investigación rigurosa. Lo extraordinario se vuelve más potente al surgir en escenarios totalmente creíbles y más actuales de lo que parecen a primera vista. 3 cuentos cercanos, acerca de ciudades que crecen desconsoladamente, de Angélica Gorodischer, por los túneles, de Adriana Díaz Enciso, una carta de los Clery, de Connie Willis.